Desde lo legal, en todo lo que se ha planteado, ¿usted ve algún tipo de choque con lo constitucional, con alguna norma, con alguna ley? Porque hay algunos que están diciendo lo del toque de queda, otros dicen que no se puede obligar a la gente a que no circule. ¿Cuál es su mirada profesional en este aspecto, doctor? Bueno, la verdad que es una medida que toma el gobierno, en principio, pensando en la salud de toda la población. Acá cabe preguntarse, cuando uno ve tantas contradicciones y tan poca información fidedigna y está en juego la libertad personal de las personas, de circular, de reunirse, de ejercer un comercio lícito, habría que ver desde el punto de vista constitucional si en algunos casos no cabe alguna presentación ante la justicia quien sienta cercenado su derecho, por ejemplo, a trabajar o a circular, ¿no? Claro. Por eso existe este sistema de contrapesos. En principio existe desde de parte del gobierno una información que nos transmite y que nos está diciendo hay que volver a esta especie de toque de queda, a esta especie de cuestión innominada que debemos acatar. Y está bien que la acatemos. Pero por otro lado hay gente que la va a acatar en la medida de sus posibilidades, porque ya vimos los resultados de la extrema cuarentena de todo del año pasado, que nos llevó a un colapso económico, y hay mucha gente que por ahí necesita igual trabajar, necesita igual circular, y ahí es donde están en pugna dos derechos, un derecho constitucional, por un lado, del individuo, y el deber del Estado de cuidar la salud de todos, ¿no? Doctor Campagnoli, mi pregunta es, algunos dicen que se trata la medida esta de restricción nocturna, es un virtual toque de queda. ¿Se puede definir así? Obviamente no es formalmente un toque de queda, hace falta un estado de sitio, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo lo definiría usted a esa restricción nocturna para circular primero y para que estén abiertos los negocios también? Bueno, es una especie de toque de queda sanitario, ¿no? Claro. Realmente han buscado un nombre bastante complejo, muy largo, para definirlo. Pero bueno, en definitiva nos lleva todo a la misma conclusión, como si fuese, parecería que es más fácil prohibir, que es más fácil establecer restricciones que testear y vacunar, ¿no? Porque en realidad no queda claro cuál es la razón principal de estas nuevas restricciones. O sea, en estas 3 semanas, ¿hay vacunas para vacunar a una parte importante de la población? No. Porque parecería que no. No hay vacunas, no hay Después vacunas. hay cosas que hay que explicarnos. Yo, por ejemplo, yo no he dejado de trabajar ni un día desde la pandemia que fui a trabajar, me he cuidado, no me he contagiado, gracias a Dios, y he hecho las cosas de la manera más prolija posible. Sin embargo, el presidente que se dio las 2 dosis está con COVID. O sea, es como que tenemos muy poca información de lo que pasa y esto se presta a ciertas manipulaciones desde mi punto de vista. ¿Te puedo hacer una pregunta, Campagnoli? Pero la por última. favor, con mucho gusto. Lo de Servini, porque hoy para mí fue uno de los temas del día. Primero que hoy Servini, la jueza María Romilda Servini, dijo, le hablé a Diego Santilli para ver si no podían hacer una excepción y darme la segunda dosis. A mí me resulta escandaloso que una jueza, por más que tenga sangre azul o verde o roja, diga una excepción. No sé, me parece que ustedes, fiscales y jueces, no sé si comparte, Campagnoli, no tienen sangre azul para pedir una excepción, ¿no? No, pero también es cierto que fiscales y jueces muchas veces estamos en contacto con la población carcelaria y con determinadas cuestiones de público que en algún caso podría ameritar. En el caso de la doctora Servini, bueno, creo que ella está planteando una cuestión por el personal que se aboca al tema de las PASO, porque manejan urnas, porque están en un lugar que no es suficientemente ventilado. Y en estos momentos que se discute justamente de las PASO y de si se prorrogan, si se postergan o qué, bueno, es un momento que ella encontró oportuno quizás para ver si puede vacunar a su personal y de paso vacunarse ella completamente, porque tengo entendido que tenía una sola dosis. Una sola dosis. Usted decía que, bueno, por supuesto que es una situación muy particular, pero poner en riesgo las elecciones, ¿qué le parece sobre esto? ¿Qué medidas, qué cuestionamientos se puede hacer o qué actitud se puede tomar? Bueno, a ver, en principio, desde el punto de vista
de la juez que está al frente de un personal que lógicamente debe tener algún temor en tanto poder cumplir con su función, que por lo visto es muy importante, que como surge de la propia entrevista, serían quienes son los que saben cómo se maneja todo este tema que sería de cierta complejidad. No me parece ilógico que el jefe de una determinada dotación de personal pida ciertas garantías para que puedan hacer su trabajo. Sobre todo en algo tan importante como es el tema de las elecciones, ¿no? ¿Se sabe más o menos lo que le podría significar a la gente que no respete las normas? ¿Qué tipo de castigos puede haber? Más o menos se puede tener una idea de aquella persona que sea sorprendida, por ejemplo, como ha ocurrido en una fiesta clandestina o cenando con más de 15 a 20 personas en su casa después de las 12 de la noche. ¿Qué tipo de sanción se podría implementar? Bueno, la sanción que prevé el Código Penal es la del artículo 205 del Código Penal, que creo que tiene una pena de alrededor de 2 años para el que no respete las normas sanitarias que fija el gobierno en un caso como este, ¿no? Eso, el que haga algo que ponga en peligro la salud pública, o sea, la salud de los ciudadanos, ¿no? El que ponga en riesgo eso tiene una pena que está prevista en el artículo 205. Fiscal Campagnoli, yo le decía recién, hay toda una información respecto de lo que van avanzando contra algunos jueces, como el doctor Hornos, como el doctor Borinsky, todo este pedido que hizo en su momento, por un lado Tailad y por el otro lado el ministro de Justicia, también el viceministro Soria, respecto de que los jueces tienen que mostrar sus declaraciones juradas, que tengo entendido que son públicas. ¿Cómo interpreta esto? ¿Usted qué conclusión saca de ese tipo de situación de parte del Gobierno Nacional hacia fiscales y jueces? Bueno, a ver, claramente los embates contra la justicia empezaron hace tiempo, arrancaron con modificar nuestro sistema de jubilaciones, para peor, después con el tema de la reforma judicial, ese proyecto faraónico que parecería que a nadie le interesa, ni siquiera a la propia vicepresidente, los ataques al procurador Casal, Claro. A los jueces Bertuzzi, Bruglia, y bueno, y ahora tenemos estas novedades. O sea, lo que resulta un poco preocupante es que si durante la gestión de la doctora Lozardo, quien aparece como alguien que no tenía la actitud necesaria, pasaron todas estas cosas, ahora este nuevo ministro, bueno, viene con un nuevo ímpetu. Con un nuevo ímpetu. Y bueno, y empezó con esto ahora de las declaraciones juradas, que me parece perfecto porque son públicas, pero tiene escondido, subyace detrás de esta especie de amenaza o de este amague, que buscan de alguna forma esmerilar la imagen de los fiscales, esmerilar la imagen de los jueces que intervinieron en las causas que se ve que les preocupan al oficialismo, porque no piden las declaraciones de todos los fiscales, piden de algunos que consideran que tuvieron causas o que participaron en la promoción de la acción penal en causas que para ellos sería lo único que importa. Esto realmente es muy preocupante, no porque se publiquen las declaraciones juradas, que de hecho son públicas, sino porque forma parte de todo un ataque a un poder que debe ser independiente y que es lo único que nos salva como república en este sistema de contrapesos que tiene que existir y que constantemente se lo está esmerilando, constantemente se lo está atacando, pero nunca, por lo menos yo no lo he escuchado, no lo he leído, nadie me lo dijo, nunca critican los fallos, el contenido de los fallos. O sea, perdemos el tiempo viendo que si el juez tal fue o no a visitar al presidente e ignoramos, porque es imposible saber de qué pudieron haber hablado o cuál puede haber sido la verdadera razón de ese encuentro. Sin embargo, nunca dicen, pero lo que dijo este juez en tal fallo está mal, está equivocado, falso, esas pruebas las midió mal, eso es contradictorio, es ilógico. Nadie dice si lo que dijo ese juez o todos los jueces o todos los fiscales fue una derivación razonada de la prueba que había en punto al derecho vigente.
eso nunca lo escuchamos, por lo cual, bueno, se vienen tiempos difíciles, me parece, para jueces y fiscales. Se vienen tiempos difíciles, sin lugar a dudas. ¿Usted cree, cómo lo toma? Usted que conoce a muchos de los fiscales, a muchos de los jueces, conoce ese mundo. Hay algunas personas que están sintiendo esa presión, que se están dejando intimidar. Por supuesto no se puede hacer nombre, pero digo, en general, ¿usted ha detectado, para decirlo en el lenguaje de la calle, que algunos jueces o fiscales cajonean o van un poquito para atrás? No, yo no lo sé, no lo he detectado, tampoco tengo contacto con muchos de los que aparecen en estas nóminas, pero espero que no, porque para eso estamos, ¿no?, los jueces y los fiscales, para resistir, porque es parte de nuestro trabajo, los embates del poder de turno. Porque al poder de turno nunca le gusta al poderoso que lo investiguen. El poderoso quiere una justicia disciplinada, una justicia que no moleste, una justicia que obedezca. Bueno, espero que todos los fiscales y todos los jueces estén a la altura de la circunstancia, pero es importante, si me permite un minuto, explicar que los fallos, el que sea, el que perjudica a A o el que perjudica a B, llegan a una determinada instancia donde intervienen aproximadamente 20 o más magistrados entre fiscales y jueces. El caso Vudú, no porque lo digo usted, pero lo digo yo, el caso Vudú, por ejemplo, en todas las instancias. Es impensado que yo empiezo una causa, promuevo una acción penal, por lo que sea, se lo mando a un juez para ver si está de acuerdo o no. El juez 1, está de acuerdo, llama a indagatoria, después de ver una investigación mía de varios cuerpos, ¿no? Claro. Que llevó varios días. Ese juez ordena indagatorias, después ordena procesamiento. Cuando ordena procesamiento ya las partes apelan y va a una revisión de otros 3 jueces de Cámara y de otro fiscal de Cámara. Después de eso, suponiendo que se confirma, va a un tribunal oral donde intervienen otros 3 jueces y otro juez y otro fiscal distinto, que es el fiscal de juicio. Después puede intervenir en el medio la casación con otros 3 magistrados y otro fiscal de casación, y así hasta la Corte. Muchas veces también hay una cuestión de competencia, o sea que originalmente la causa empezó en el fuero ordinario y después pasó al fuero federal, con lo cual es como decir, pero como 20, 30 personas se pusieron de acuerdo, que ni se conocen la cara, para perjudicar a un inocente. La verdad que es una discusión bastante berreta, porque lo que deberían decir, no, pero yo en los hoteles tenía, no sé, la ocupación plena, o los bolsos que revolvió López estaban llenos de piedra de colores, o la que estaban contando en la Rosadita eran billetes del estanciero. Eso nadie lo dice, nadie discute la evidencia, nadie discute la prueba. Y ahí es donde vamos perdiendo el tiempo y empezamos entonces a atacar a jueces. A mí me da la sensación que todos estos embates apuntan a, por lo que se va viendo, a la Corte y a la Casación. ¿Por qué? Porque son las dos últimas salidas antes del peaje. ¿Okay? No sé si sirve el ejemplo. Él ha declarado que en la Argentina no hay presos políticos, hablando de las afirmaciones que hacen respecto al kirchnerismo, sobre todo de Amado Vudú, de Milagro Sala, de Julio De Vido, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay presos políticos, fiscal? Bueno, porque yo considero que estamos en una república donde hay 3 poderes. El Poder Judicial, entiendo que a muchos no les gustará, a otros les gustará un poco más, funciona, y si hubiera presos políticos, debería alguna persona haber presentado por lo menos un habeas corpus, que es el remedio legal que existe cuando hay un preso político. Y yo, que yo sepa, por ahí existen y no lo conozco, no hay ningún habeas corpus presentado contra alguno de los supuestos presos políticos. Que me parece que es una cantinela, como lo del lawfare, como es esto de repetir todo el tiempo las cosas hasta como si fuésemos tontos y querer confundirnos. Machacan con temas, van generando titulares, como que el procurador está atornillado, como que en la Corte Suprema hay una sola mujer, escuché que dijo el ministro de Justicia, pero si a los miembros de la Corte los nombra el Poder Ejecutivo, ¿qué tiene que ver el Poder Judicial con que si hay 1, 2 o 3 mujeres entre la Corte? O sea, me parece que hay un montón de cuestiones que se va machacando hasta el cansancio con el solo efecto de lograr un relato y esmerilar la imagen de la justicia. Doctor Campagnoli, ha sido muy amable, muchísimas gracias.